Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de esperanza. Así es, como cada martes, qué gusto saludarte, Esperanza Buenrostro. Y a ver, platícanos la reseña de esta noche. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas noches. Hoy tengo el gusto de tener conmigo al argentino Felipe Pigna, que nos va a hablar de su libro Conspiración en Londres, un rey Borbón para el Río de la Plata. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en México. Te pediría si tú mismo eres quien nos dice de qué va el libro, cuál es la temática principal y que nos cuentes un poco más. Bueno, el libro se trata del viaje de dos patriotas argentinos a Londres en 1815, épocas de nuestras independencias, donde van a sondear un poco qué pasaría en Europa si proclamábamos la independencia en el Río de la Plata, ¿no? Y bueno, se encuentran con una situación muy desfavorable porque al poco de llegar cae Napoleón, se produce la restauración, una Europa muy conservadora, muy monárquica, y les dicen que de ninguna manera aceptarían una república, que solamente habría que crear un reino independiente, y les ofrece un rey español, el hermano de Fernando VII, Francisco de Paula, para reinar en el reino del Río de la Plata, Chile y Perú, un reino que se crearía. Bueno, todo esto es un proyecto un poco delirante, digamos, con un personaje que hace de lobby. Todo esto es real, lo que estoy contando, es el fondo real de la novela, con un personaje muy de novela que es el conde Cabarrús, que tenía contactos con Carlos IV, el rey padre, el padre de Fernando, de Francisco de Paula, de Carlota, bueno, toda esta familia Borbón tan especial. Y bueno, y ahí comienza una serie de enredos y de situaciones increíbles con espías, idas y vueltas, actos de corrupción, que terminan en un fracaso rotundo de este proyecto y una locura final, que es el intento de secuestro de Francisco de Paula para llevarlo a Buenos Aires y coronarlo rey a la fuerza, cosa que no ocurre, ¿no? Ya era el colmo del surrealismo, digamos, pero bueno, este es un poco el trasfondo de la novela. Oye, la relación entre historia y ficción, ¿cómo equilibras este rigor histórico con la libertad que te da la narrativa para crear diálogos y pensamientos de personajes históricos tan relevantes? Bueno, yo me propuse en el libro, como historiador, la verosimilitud, ¿no? Ya que había una historia tan potente, no cambiar los hechos, sino en todo caso crear algunas situaciones literarias a través de diálogos, descripciones de lugares, invención de algún personaje secundario, y esa es un poco la cuestión. Pero en el fondo de la historia era tan potente, tan loca, por decirlo así, que me parecía que no había por qué cambiarla, sino en todo caso enriquecerla literariamente, ¿no es cierto? Oye, ¿y cuál es la semilla? ¿Dónde nace como la idea de escribir justamente sobre este tema para ti? ¿Qué lo detona? Nace haciendo la biografía de Belgrano. Belgrano es uno de nuestros principales próceres, el creador de nuestra bandera. Y bueno, ahí encontré este episodio que me parecía completamente increíble y dije que pensé que tenía que tener un tratamiento por fuera de lo ensayístico, más vinculado a una cuestión literaria. Y ahí surgió la idea de hacer esta novela, ¿no? Esta novela, Conspiración en Londres. Lo que veo yo, lo que alcanzo a darme cuenta es que los personajes están como muy humanos, aparecen con miedos, culpas, estas emociones que los hacen tan reales. ¿Por qué te resulta importante mostrar esta faceta íntima de los próceres? Bueno, porque debemos dejar atrás esta idea de los próceres perfectos, ¿no? De personas que eran casi inhumanas, que no sufrían, que no amaban, que no se enfermaban, que no tenían miedos, como cualquiera de nosotros. Y yo creo que eso ha hecho mucho daño en las historias nacionales de nuestros países, cortando algo tan importante como la empatía, ¿no? De ponerse en lugar de si decimos que son perfectos, nosotros nos sentimos lejos y ni siquiera nos sirven de ejemplos porque nunca seremos como ellos, ¿no? En cambio, cuando vemos que eran seres humanos con ideales, con amores, con pasiones, con contradicciones, estamos más cerca de ellos. A mí me pareció interesante entonces mostrarlos como eran, como seres humanos, con todas sus cuestiones, sus errores, sus aciertos, sus miedos, y eso me parece que acerca a la gente a estos personajes, ¿no? En la lectura percibimos como una fuerte tensión entre los líderes de campaña y los políticos porteños. ¿Buscas también reflejar de alguna manera conflictos actuales con la mirada del pasado?
No, vos sabés que no, eso todo el mundo me lo dice, este se parece a tal, este se parece a tal. La verdad que no, lo hice con un espíritu de época, pero claro, cuando uno escribe en países con tanta conflictividad como Argentina, con un presente tan especial, la gente inmediatamente asocia con el presente, pero no era mi intención en absoluto, ¿no? Oye, el simbolismo de la bandera, la escena en la que Belgrado confía, es Belgrado, ¿verdad? Confía. Belgrano. Belgrano, sí, la confía la bandera al fraile, es como profundamente simbólica. ¿Qué Sí. representa para ti ese gesto en el contexto de la historia de Argentina? Bueno, es un hecho real y Belgrano era una persona muy católica y frente a la posibilidad de que el enemigo capturara la bandera, no tiene duda dejárselo a un fraile amigo. Y es curioso porque esa bandera va a permanecer ahí mucho tiempo, ¿no? En la novela hago un cambio histórico literario que él recupera esa bandera, pero esa bandera en realidad va a quedar ahí hasta fines del siglo XIX, cuando es encontrada de casualidad, cuando remodelan esa iglesia y se encuentran con la sorpresa de que allí estaba la primera bandera argentina, ¿no? Usted, corrígeme si estoy equivocada, Felipe, sueles decir que la historia debe emocionar para ser comprendida. Entonces, ¿qué Sí. emociones esperas despertar en tus lectores con este retrato de la independencia y sus protagonistas? Yo creo que recuperar un poco del buen patriotismo, no del patriotismo fanático, sino de defender lo nuestro, de recordar a la gente que nos ha hecho bien, que ha trabajado por nuestro futuro, y un poco eso, ¿no? Me parece que ahí apunta la novela. Claro. Oye, y también noto un manejo del lenguaje que oscila también un poco entre un lenguaje político y, digo, poético y una precisión documental. ¿Qué decisiones estilísticas tuviste que tomar tú o cómo fue que llegas a este equilibrio que resulta tan agradable en la lectura? Bueno, a mí me gusta mucho poner un poco de poesía, aún en los ensayos, ¿no? Sin faltar a la verdad, pero y en este caso tenía la licencia de correrme un poco de la realidad. Así que me parece muy importante esa cosa que no me parece incompatible, ¿no? Lo sensible con lo político, lo sensible con lo estrictamente histórico. Pues te agradezco mucho, Felipe, Un por esta placer, ¿eh? entrevista. Conspiración en Londres de Felipe Pigna. La encuentra usted, ya lo dijo él, en todas las librerías del país y en ebook y esperemos que próximamente en audiolibro. Yo soy una gran fan de los audiolibros Bueno, también. a mí también me encantan. Me Bueno, encantan. un abrazo grande y muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, gracias.